Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 113. Leeré el primer verso. Perdón, es himno número 71. Cantan todos tu alabanza, Sión, de nuestro Dios ciudad, que en tus muros de esperanza se albergó su majestad. En eterna roca erguida, nunca mueve tu quietud, pues tú vives protegida por murallas de virtud. Himno número 71. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de ser plantados y floreciente en el Espíritu. La Santa Biblia, nueva traducción viviente. Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar haciendo que rujan las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales. Y he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como el dosel
y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, tú eres mi pueblo. Salmos. Qué alegría para los que no siguen en consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Lucas. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es todo árbol que no produzca buenos frutos, será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones. Salmos. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros
y echamos raíces y llenamos la tierra. Los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en el vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Isaías. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retorno nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Marcos. Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatorios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Lucas. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y ya no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Mateo. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado
y arrojado al fuego. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificar por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Primera a los Corintios. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. A los colosenses. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Segundo de Samuel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruir a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Segundo de Reyes. Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judía, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Jeremías. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad, y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor, así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Efesios. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Y de la ciencia y salud, con la llave de las Escrituras. El hombre, gobernado por su Hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por Él, el Verbo de Dios, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me fundo sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Todos los demás sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, son cañas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. La comprensión aún en cierto grado del todo poder divino destruye el temor y planta nuestros pies en la senda verdadera, la senda que conduce hacia la casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos que destruir la creencia falsa de que la vida y la inteligencia están en la materia y afirmamos en lo que es puro y perfecto. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo, en lugar de en el alma, en la materia, en lugar de en el espíritu. La materia no expresa al espíritu. Dios es el espíritu infinito y omnipresente. A medida que los toscos huellas del pasado desaparezcan de los senderos desvanecientes del presente, comprenderemos mejor la ciencia que gobierna esos cambios y plantaremos nuestros pies en tierra más firme. Debiera haber progreso sin dolor, acompañado de vida y paz, en vez de discordia y muerte. Las tendencias despóticas, inherentes a la mente mortal y que germinan continuamente en nuevas formas de tiranía, tienen que desarraigarse mediante la acción de la mente divina. Las parábolas de Jesús explican que la vida jamás se mezcla con el pecado y la muerte. Él puso el hacha de la ciencia a la raíz del conocimiento material, a fin de que estuviera lista para derribar la falsa doctrina del panteísmo, que supone que Dios o la vida está en la materia o procede de ella. Traducción científica de la mente mortal.
Dios, principio, vida, verdad, amor, alma, espíritu, mente, divinos. Hombre, la idea espiritual de Dios, individual, perfecta, eterna. Idea, una imagen en la mente, el objeto inmediato de la comprensión. Webster. Traducción científica de la mente mortal. Primer grado, depravación. Físico, creencias malas, pasiones y apetitos, temor, voluntad depravada, justificación propia, orgullo, envidia, engaño, odio, venganza, pecado, enfermedad, malestar, muerte. Segundo grado, las creencias malas en vías de desaparecer. Moral, humanidad, honradez, afecto, compasión, esperanza, fe, mansedumbre, templanza. Tercer grado, comprensión. Espiritual, sabiduría, pureza, comprensión espiritual, poder espiritual, amor, salud, santidad. En el tercer grado, la mente mortal desaparece y aparece el hombre a imagen de Dios. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia. Oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con Él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que Él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús arranca toda disfraz al error cuando sus enseñanzas se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos, explica la imposibilidad de que el bien produzca al mal y también demuestra esa gran verdad científicamente, probando con lo que erróneamente se llama milagros, que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios que él podía destruir y que destruyó. Es falso decir que la verdad y el error se mezclan en la creación. Con parábola y argumento, nuestro maestro expone que esa falsedad es un error patente. Cuando Dios llamó a la autora para proclamarle a esta época su evangelio, también le dio el encargo de plantar y regar su viña. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza al principio divino del hombre, y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado
la enfermedad y la muerte. El pecado se someterá a la ciencia cristiana cuando los modos y las formas den lugar a la comprensión y demostración del poder de Dios en la curación de los mortales, tanto en el cuerpo como en la mente. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo, la idea verdadera de Dios. Si somos cristianos en todo lo que respecta a la moral, pero estamos en tinieblas en cuanto a la inmunidad física que el cristianismo incluye, entonces debemos tener más fe en Dios en ese respeto y estar más conscientes de sus promesas. Y solemnemente prometemos velar y orar, porque haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Oremos por esta congregación primero en silencio. Después diremos juntos en voz alto el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 141. Leeré el primer verso. Si la casa no hace Dios,
vana construcción será. Siempre sostened, Señor, firme la piedra angular. Himno número 141. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia le invita a una charla de Pascua en línea titulada Resurrección cada día con Michael Muslin. Acompáñenos el 15 de abril a las 7:30 hora este a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea y por teléfono, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Cristian está escuchando y activará su voz. Favor de hablar directamente al micrófono del teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias por su presencia y por su apoyo espiritual.
Concluimos esta reunión cantando el número 293. Leeré el primer verso. Roca eterna, ideal verdad, que tu fuerza more en mí. En ti quiero descansar de tormentas, salvo a fin. Roca eterna, ideal, verdad, que tu fuerza more en mí. Himno número 293.